Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Antiensayos Peruanos. Hoy vamos a hablar sobre la violencia simbólica y la condición de género en el Perú. Este tema me parece importante porque generalmente, cuando se discute acerca de la desigualdad entre los hombres y las mujeres en el país, hablamos principalmente del acceso al trabajo, la educación, el nivel de ingresos, etc. Y si bien estas cosas son importantes, al llevar el debate de las relaciones de género a una simple medición de indicadores socioeconómicos, terminamos hablando de cosas que simplemente reflejan un proceso mucho más profundo y arraigado, que es nuestra manera de ver las cosas como hombres o como mujeres. Es decir, hablamos de un tema cultural. Al respecto, el concepto de violencia simbólica es importante porque nos permite destacar que este tema cultural involucra tanto a hombres como a mujeres. Este fue un concepto desarrollado y difundido por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que murió hace unos 10 años. Como ven en el slide, lo que él dice es que la violencia simbólica es el tipo de violencia que es ejercida dentro de una relación de dominación con la complicidad del grupo subordinado. ¿A qué se refiere él con esta idea de complicidad? Lo que ocurre es que cuando un sistema de dominación está tan enraizado en los esquemas mentales de las personas, es decir, que tiende a definir la manera en que hablan, en la manera en que se comportan, e incluso en la manera en que aprecian o entienden el mundo que los rodea, puede llegar a darse el caso que incluso los grupos que están en una posición subordinada acepten este orden de las cosas, es decir, en este caso puede ocurrir que las mujeres acepten el machismo y el sistema patriarcal que las rodea. Antes de entrar al tema de género, pensemos en otro ejemplo. Pensemos en el caso de un sistema teocrático que se ha mantenido por siglos de siglos. Dentro de este sistema tenemos un gobernante que se clama divino y un súbdito. Ahora bien, el súbdito no solo sabe que el gobernante tiene dinero o tiene el ejército detrás de sí, también ve y aprende otras cosas. Verá, por ejemplo, que en todos los templos hay estatuas de él o de sus antepasados. Verá que los monumentos de sus antepasados tienen una enormidad casi sobrehumana. Si lo ve en persona al frente de su ejército, por ejemplo, lo verá vestido en ropas pomposas, majestuosas, que están muy lejos de su alcance. Y cuando camine por ahí verá que su estatua o su imagen está reproducida en todos los edificios públicos o alrededor de todas las carreteras por el que él pasa. ¿Qué ocurre entonces? Cuando uno absorbe todas estas imágenes de majestuosidad e incluso de divinidad, puede ocurrir que algunos súbditos empiecen a pensar, empiecen a asumir que este es el orden natural de las cosas, que en realidad sus gobernantes tienen este mandato divino de ejercer dicha autoridad. Y ahí está el gran problema. Cuando una persona asume su posición subordinada como el orden natural de las cosas, ella no se va a rebelar, no va a resistir activamente a que la sigan dominando, lo cual pues en última instancia termina facilitando la reproducción del sistema teocrático en el tiempo. Dentro de la literatura de América Latina, quizás el ejemplo más paradigmático es este personaje de Mafalda que se llama Susanita. Susanita tiene muchas aspiraciones como cualquier niño, pero estas se concentran en casarse bien, solo concibe como profesión futura ser ama de casa, obviamente quiere tener muchos hijitos, y que por lo menos uno de ellos, además, sea médico. El caso de Susanita es interesante porque, al menos dentro de la historieta, nadie le dice que no puede estudiar, nadie le dice que no vaya a la universidad, nadie le dice que no debe trabajar. Es decir, a Susanita nadie le obliga a elegir estas opciones listadas en el slide. Hasta cierto punto, para ella es una elección personal, que reflejan justamente su manera de entender lo que significa ser mujer. En tanto y en cuando, como dice justamente este recorte, para ella, una mujer que no sabe ni planchar, ni limpiar, ni cocinar, es menos mujer que aquella que sí sabe hacer todo eso. Mediante la violencia simbólica se difunden e imponen en los grupos subordinados símbolos y categorías que tienden a defender los intereses de los grupos dominantes y al mismo tiempo refuerzan la relación de dominación y dependencia que existen en la sociedad. En términos simples, si mediante la violencia física los hombres golpean a las mujeres para que los obedezcan, si mediante la violencia económica le quitan los recursos para que sean completamente dependientes de ellos, con la violencia simbólica se distribuye algo mucho más peligroso. Se distribuyen ideas. En términos bastante resumidos, hay dos mecanismos fundamentales por los cuales funciona esta violencia simbólica. En primer lugar, ocurre que las categorías y símbolos que representan al grupo dominado, en este caso las mujeres, tienden a ser valorados en la sociedad, tienden a ser reconocidos públicamente en relación a las necesidades e intereses de los grupos dominantes, es decir, de los hombres. Por ejemplo, pensemos en esta idea de la madre como la mujer abnegada, sacrificada, sufrida por sus hijos y su esposo. ¿Quiénes son los que se terminan beneficiando de la difusión de estos valores entre las mujeres? Si nos referimos, por ejemplo, a este discurso generalmente masculino, que enfatiza que las mujeres ideales son puras, honorables, la libertad sexual de qué grupo es el que es recortado. Y al mismo tiempo, generalmente ocurre que en la sociedad, en el ámbito público, en el habla cotidiana,
Estas categorías de lo femenino, es decir, las categorías y símbolos que representan al grupo dominado, tienden a insertarse en un sistema jerárquico en el cual tienden a poseer menos valor y reconocimiento que las categorías y símbolos que se le escriben a los grupos dominantes. Hablemos, por ejemplo, de ciertas oposiciones que se dan en la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en el reconocimiento público que se le da a la bravura, a la valentía, que son propiedades que se consideran generalmente masculinas, mientras que la cobardía y el miedo generalmente se asocia con lo femenino. Tanto es así que un hombre que expresa temor generalmente se le califica como afeminado. Pensemos igualmente en esta idea del hombre como el ser seguro, firme, que actúa decisivamente, y lo contrastamos con esta idea de la mujer como aquella que es reflexiva, que es emotiva, que tiende a pensar mucho las cosas. Frente a esta distinción, ¿qué tipo de líderes le conviene a una sociedad? El gran reto que presenta la violencia simbólica en el tema de género es que estas divisiones, estas comparaciones y estas valoraciones tienden a atravesar diversas partes de la vida social. Pensemos, por ejemplo, en una niña que recién viene al mundo. Una de las primeras cosas que ella va a aprender va a ser a hablar utilizando estas categorías. Por ejemplo, cuando ella aprenda las palabras matrimonio y patrimonio, va a ser asociaciones bastante diferentes. Matrimonio se refiere a esta idea de la pareja, del amor, lo doméstico, mientras que el patrimonio se refiere a las propiedades, al dinero, al poder económico. Igual se va a dar cuenta que ciertos adjetivos no se pueden aplicar por igual entre hombres y mujeres. Una cosa, por ejemplo, es un hombre público, que puede ser una persona importante. Otra cosa es una mujer pública, que hace alusión a una prostituta. Igualmente aprenderá que muchos comportamientos similares se califican de manera distinta. Por ejemplo, una cosa es un hombre promiscuo que sale con muchas mujeres, se acuesta con ellas. Este será calificado como mujeriego y no necesariamente será percibido de una manera mala en la sociedad. Una cosa distinta va a ser si es que una mujer es igual de promiscua. En este caso se la calificará generalmente como una cualquiera, como una jugadora e incluso para algunos como una prostituta. E incluso aprenderá esta niña que existen ciertas prácticas que se asocian única y específicamente con las mujeres. Por ejemplo, la expresión ama de casa. ¿Existe el amo de casa? Aunque gramaticalmente esté correcto, esta expresión formalmente no existe en el español. Esta niña igualmente verá y aprenderá que las prácticas y costumbres de los hombres y las mujeres son presentadas de manera distinta en la sociedad, especialmente en los medios de comunicación. Por ejemplo, en términos de la división sexual del trabajo. Ella verá en los comerciales de televisión, en las propagandas de las revistas, en las telenovelas, en los noticieros incluso, que las mujeres son asociadas específicamente con el trabajo doméstico. La publicidad del medio, por ejemplo, oferta refrigeradoras y cocinas para el ama de casa en el Día de la Madre. A la izquierda arriba vemos a una mujer que literalmente ama a su detergente, mientras que a la derecha abajo vemos a las mujeres organizadas de los comedores populares, que generalmente son presentadas en las noticias específicamente como madres sacrificadas y abnegadas. Al mismo tiempo, esta niña aprenderá que esta división se da incluso en el trabajo. Es así que cuando se publicita, por ejemplo, el Día de la Secretaria, se piensa única y exclusivamente como si fuese un rol femenino. Por lo mismo, esta niña será imbuida con una serie de imágenes e informaciones que le dicen que existe una división distinta entre el espacio y el tiempo para hombres y mujeres. Mientras que el ámbito doméstico local es para las mujeres, el ámbito público, el ámbito del trabajo es para los hombres. Mientras que los hombres están preocupados por el quehacer laboral, la rutina diaria de las mujeres estará dominada generalmente por preparar el desayuno, el almuerzo, limpiar, lavar, planchar, etc. Aun si es que ella trabaja. Igualmente verá en todos estos medios de comunicación que las mujeres tienden a actuar en términos emotivos, sobre todo por ejemplo en las telenovelas o en las series de televisión. Las mujeres viven, sufren, pasan muchas aventuras por el amor que sienten hacia alguien más. Esta niña igualmente verá en los medios de comunicación y en la sociedad en general que incluso la relación que tiene con su cuerpo estará condicionada por la condición de género. Verá en las revistas y otros diversos tipos de comunicación que básicamente ella tiene un patrón estético a seguir. Verá igualmente que en las publicidades que están asociadas con productos destinados al hombre, la mujer es representada como un objeto sexual. Verá igualmente en los medios de comunicación que aunque sea una política profesional, como en este caso la congresista Luciana León, se la tendrá a juzgar igualmente por cómo se ve en público. Y también verá categorías como la de las esposas y novias de los futbolistas, que básicamente están ahí para hacer ver bien a sus parejas. Son un accesorio estético fundamentalmente. El resultado de esto, entre otras cosas, es que ella estará consciente de que existe una mayor presión social porque se vea bien. Tendrá que invertir en perfumes, ropa, maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de eso depende mucho de lo que puede conseguir al momento de interactuar con hombres en diversos espacios de la vida social.
Bueno, toda esta inundación de información ciertamente no va a hacer a que una mujer aprenda todas estas cosas y lo siga al pie de la letra. No todas las mujeres aspiran a ser modelos o esposas de un presidente o de un futbolista. Muchas de ellas están conscientes de las libertades que se les recortan y las cosas que se le imponen simplemente por el hecho de ser mujeres. Pero el punto es que, con el devenir del tiempo, tanto hombres como mujeres tienden, en diversos grados, a desarrollar un sistema de percepción, categorización y acción que reproducen inintencionadamente la dominación masculina. Es decir, sus imágenes de ser hombre o mujer tienden a alinearse con estos principios descritos anteriormente. Y claro está, si esta niña de la que hablamos en un comienzo aprende todas estas cosas al pie de la letra y los respalda de una manera completamente acrítica, pues tendremos a final de cuentas una nueva Susanita. De esta manera puede darse el caso de que algunas mujeres no solamente estén de acuerdo con el papel subordinado que ocupan en una sociedad patriarcal, sino que incluso justifiquen o aprueben los mecanismos de discriminación que funcionan bajo este sistema. Veamos los resultados, por ejemplo, de la encuesta mundial de valores para el año 2008 aplicada en el Perú. En este primer gráfico ustedes aprecian el porcentaje de mujeres que está de acuerdo con alguna de las siguientes expresiones. Si el trabajo es escaso en el país, que se le dé prioridad a los hombres, o que si está de acuerdo con la idea de que la universidad es mucho más importante para los niños que para las niñas. Lo que podemos apreciar es que las mujeres con un nivel educativo menor tienden a estar más de acuerdo con esta idea desigual de las cosas. Es así que aproximadamente una de cada 5 mujeres con un nivel educativo primario está de acuerdo con la idea de que se las pueda discriminar en términos laborales o educativos. Ahora bien, independientemente de esta relación entre educación y el respaldo por esta visión injusta de las cosas, es interesante notar que aunque sean pocas, hay mujeres con educación superior que están de acuerdo con estas formas de discriminación. Quizás aún más preocupante es ver cómo es que algunas mujeres ponen límites a lo que ellas creen pueden realizar en sus vidas. En este segundo gráfico observamos el porcentaje de mujeres encuestadas que esté de acuerdo con alguna de las siguientes expresiones. Primero, que los hombres son mejores políticos que las mujeres, o que los hombres llegan a ser mejores ejecutivos de negocios que ellas. Nuevamente podemos apreciar que las mujeres con un menor nivel educativo tienden a respaldar más esta visión. Pero lo interesante nuevamente es que existen mujeres de todos los niveles que están de acuerdo con que no importa que tanto se esfuercen, no importa que tanto se eduquen, no importa que tanto trabajen, el hecho de que sean mujeres va a condicionar a que probablemente nunca lleguen al nivel de los hombres en términos de el quehacer político o de los negocios. La aceptación de algunas mujeres hacia la situación desigual en la que viven puede llegar a tal nivel que incluso algunas de ellas justifican la violencia doméstica. Veamos por ejemplo los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Salud para el año 2010 en el Perú. En este primer gráfico apreciamos el porcentaje de mujeres en edad fértil, es decir, de 15 a 50 años, que justifica que los hombres les peguen a sus parejas en caso ellas salgan a la calle sin pedirles permiso. La ENDES, que es como se le conoce a esta encuesta, permite contrastar sectores urbanos y rurales. De esta manera podemos apreciar dos tipos de asociación. Por un lugar, como vimos en el caso anterior, las mujeres con menor nivel educativo tienden a respaldar más esta visión inequitativa de las cosas, mientras que por otro lado apreciamos igualmente que esta justificación de la violencia doméstica está más difundida en los sectores rurales que en los sectores urbanos. Ahora bien, ustedes podrán decir que los porcentajes son bastante pequeños, porque en ningún caso llegan a más del 5%. Sin embargo, tomen nota de que esta encuesta es representativa a nivel nacional tanto para contextos rurales como urbanos, lo cual no nos da un número relativamente pequeño de mujeres que justamente puede justificar que las golpeen. Cabe destacar además que, dependiendo del tema, algunas mujeres cambian de opinión y sí llegan a justificar la violencia doméstica por otros actos. Por ejemplo, cuando hablamos de la violencia en caso de las mujeres descuiden a los niños, los porcentajes se duplican en ambos contextos, tanto urbanos como rurales, e incluso para todos los niveles educativos. Es decir, cuando hay niños de por medio, las mujeres en edad fértil reportan una mayor tolerancia hacia la violencia de sus parejas para con ellas, tanto en sectores urbanos como rurales y en todos los niveles educativos. Hay dos elementos finales con los que quiero cerrar esta presentación. Cuando uno ve los resultados de estas encuestas y ven que las mujeres sin mucha educación tienden a apoyar más un sistema patriarcal, uno puede tener la impresión de que si educamos a las mujeres, pues todo se va a solucionar poco a poco. Si bien la educación es un elemento importante y central para atacar este tema, debemos recordar que una mujer que solamente ha llegado a la educación primaria básica probablemente sufre de otras carencias. Una persona que no está bien educada probablemente tenga un empleo que no es estable, que no es muy bien remunerado. Alguien que no tiene mucho dinero obviamente va a vivir en condiciones materiales bastante deplorables.
Probablemente por lo mismo no pueda visitar al médico con regularidad, no pueda nutrirse bien y probablemente se enferma seguido. Al mismo tiempo, alguien que vive tan precariamente, lo más probable es que no tenga el tiempo, el dinero o el interés para actuar políticamente. Y aun si lo quisiera hacer, va a tener obvias desventajas al momento de competir con los hombres. Entonces, si bien este tema está íntimamente ligado a la cultura de nuestra sociedad, debemos tener en consideración, sin embargo, que una mujer que tenga toda la educación del mundo, que conoce todos sus derechos, si no tiene el empleo, si no tiene el dinero, si no tiene las propiedades, si carece de una salud adecuada, o si no es capaz de llevar su voz al ámbito público, muy difícilmente va a poder hacer que sus derechos se respeten. El concepto de la violencia simbólica, así, nos permite recordar que la desigualdad entre hombres y mujeres, en su gran mayoría tiene una raíz cultural, pero no por eso podemos olvidar que esta desigualdad tiene expresiones muy concretas en la condición socioeconómica de las personas, y que a fin de cuentas, tanto lo material como lo no material van de la mano. Un segundo elemento que quisiera enfatizar es que, si bien la violencia simbólica nos permite darnos cuenta de que las mujeres pueden ser copartícipes de su condición subordinada, no por eso nos podemos enfocar única y exclusivamente en lo que piensan o dicen ellas. En tanto hablamos de una relación de dominación, estamos hablando de que existen por lo menos dos partes, una dominada y una dominante. En ese sentido, por ejemplo, regresemos a la encuesta mundial de valores. Si por un lado vimos que existen mujeres que justifican la discriminación educativa o laboral en favor de los hombres, o que consideran que nunca van a llegar a ser buenas políticas o ejecutivas de negocios, por otro lado vemos que quienes están más a favor de que existan esta forma de discriminación o este prejuicio hacia las mujeres con respecto a su potencial rol de líderes políticos o de negocios son los hombres. Y bueno, la pregunta es, en una sociedad patriarcal, ¿quiénes tienen realmente la capacidad, los recursos como para hacer que las mujeres tengan mayor acceso al trabajo, de que estudien más, de que logren ser ejecutivos de negocios o de que se invierta en ellas como políticas a futuro? ¿Quién va a tener ese poder? ¿Quién tiene esa capacidad de hacer eso realmente posible? Entonces, por lo mismo, no solamente es suficiente enfocarnos en las mujeres, en empoderarlas, como se dice. Es importante también ver cuáles son las resistencias que ofrecen los hombres al respecto. ¿Qué tanta voluntad hay de su parte en cambiar las cosas en el país? Bueno, con estas reflexiones los dejo por el día de hoy. Nos estamos viendo muy pronto. Espero que este video les haya sido de utilidad. Hasta luego.